Bienvenidos a este espacio de France 24 en el que hablamos de economía y para eso está nuestro periodista experto en el tema, Martín Gripo. Martín, bienvenido, gracias por estar acá. Hola María Clara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hablemos de Ucrania porque ya que se cumplen 2 años de la guerra, quiero preguntarle cuáles han sido los efectos en la economía. María Clara, te cuento que cuando se desató el conflicto, el Banco Mundial advirtió sobre las consecuencias en la economía mundial que ya venía afectada por la pandemia. De acuerdo con el organismo, desde mediados de 2022, los problemas en la cadena de suministros y el alza de los precios de la energía afectaron principalmente a Europa y Asia y repercutieron en sus socios emergentes y en desarrollo. Rusia era el principal proveedor de hidrocarburos de Europa. Algunos países dependían en un 100%, pero han tenido que buscar otras fuentes y eso ha subido los precios. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional dijo el año pasado que la economía mundial sigue caminando hacia una recuperación lenta. Todo porque a raíz de la inflación por la guerra, los bancos centrales subieron las tasas de interés. Eso llevó el endeudamiento a niveles impensados y a una ralentización de la economía. Antes usted mencionó que la economía del mundo se está recuperando lentamente, pero ¿qué significa eso? El Fondo Monetario Internacional habla de una desaceleración en el crecimiento de las economías. Esto no significa que dejen de crecer, sino que lo hacen a un ritmo más lento. Por ejemplo, el crecimiento global esperado para el periodo 2022 y 2024 está muy por debajo del promedio histórico registrado desde el 2000 hasta el 2019, que fue del 3,8%. Mientras tanto, el FMI y el Banco Mundial advierten que la inflación podría no volver a su cauce sino hasta 2025. Y la inflación claramente es el problema que comparten todos los países. Cuéntenos cómo la guerra contribuyó a elevarla. María Clara, te cuento que con la guerra se detuvo gran parte del envío de granos a través del Mar Negro, por el que pasa gran cantidad de productos desde Rusia y Ucrania, dos grandes potencias mundiales, y para graficarlo, estos países concentran más de un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo, maíz, aceite de girasol y productos como el aluminio y el níquel, como nos explicó previamente el economista Daniel Lacalle. El aumento de los precios que se generó con el principio de la guerra de Ucrania generó un impacto relevante en las economías del mundo, en el poder adquisitivo de los ciudadanos y la realidad también es que el efecto inicial de la guerra de Ucrania en el precio del petróleo, en el precio de los alimentos, en el precio del trigo, por ejemplo, o del gas natural, se revirtió rápidamente. La guerra de Ucrania ha tenido efectos significativos en pequeñas cosas que son importantes todos los días, como es, por ejemplo, comprar pan, ¿no? El pan es más caro, la harina es más cara, los cereales en general son más caros y todos esos son factores relevantes. Más allá, Martín, del efecto que esto ha tenido en los precios de los alimentos, ¿qué ha pasado en estos 2 años con las economías de Rusia y de Ucrania? María Clara, te cuento que desde que se produjo la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea y sus aliados occidentales adoptaron varios paquetes de sanciones para debilitar la capacidad de financiamiento de la guerra por parte de Moscú. Las sanciones impuestas de acuerdo con el bloque europeo mantienen bloqueados unos 300.000 millones de euros de las reservas del Banco Central ruso, mientras el 70% de los activos del sistema bancario ruso están sujetos a sanciones y se movilizaron 20.000 millones de euros de unas 1.500 personas y entidades. En este sentido, nuestro experto invitado nos da más información. Las sanciones a Rusia sí han afectado, no se puede decir que no hayan tenido impacto. Y se nota mucho, por ejemplo, también en la inflación rusa, en la inversión en Rusia, etcétera, ¿de acuerdo? El impacto de las sanciones es significativo. Lo que no podemos decir es que el impacto de las sanciones haya sido devastador, ni desde luego que haya sido algo que haya cambiado de manera significativa el desempeño de la guerra o la posición, ¿no? En lo que respecta a Ucrania, hasta el 31 de diciembre de 2023, el Banco Mundial calculó en daños directos unos 152.000 millones de dólares, siendo los sectores de vivienda, transporte, comercio e industria, energía y agricultura los más afectados.
Por ejemplo, el 10% de las viviendas sufrieron daños o fueron destruidas en todo el país. Y diferentes organismos como el Banco Mundial totalizan unos 486.000 millones de dólares que Ucrania necesitará para su reconstrucción. Bueno, la economía de Ucrania está devastada, claramente, ¿no? Eh, no podemos hablar de cifras, digamos, detalladas porque es prácticamente imposible, incluso para los organismos estadísticos de Ucrania, conseguir datos fidedignos del nivel de devastación de la economía ucraniana. Es verdad que los ciudadanos de Ucrania se han adaptado de una manera que nos parece sorprendente a muchos ciudadanos del mundo, ¿no? Y que la vida continúa a pesar de un entorno de guerra constante. Difícil panorama el que nos presenta usted, Martín, y su invitado. Gracias por este espacio. A la próxima. Ustedes sigan aquí porque tenemos más información internacional en France 24.